bien, cambiamos de tema. Vamos al tema con el que comenzamos el programa, y es un tema que nos preocupa muchísimo, porque es cómo le encontramos una solución a un problema de impacto social de proporciones con pronóstico reservado. Y es el tema de los contratos de Rutas de Lima, de Odebrecht en su momento. Como hemos dicho, ya han vendido parte del accionariado, pero sigue la situación vigente con Rutas de Lima, que de manera sistemática, porque está dentro del contrato que fue firmado en el año 2013 por la gestión de Susana Villarán, el incremento de peajes. ¿Qué ha provocado en Puente Piedra? Al colocarles un peaje de ida y vuelta con 10 soles de entrada y salida de mucha gente que vive en los alrededores, evidentemente le cambian el presupuesto de sus familias. Y se ha generado ya en un corto plazo 2 protestas. Hoy, la última, que ha generado pues no solamente enfrentamiento, hay detenidos por bloqueo de carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la restitución del orden de parte de la policía tiene que ser visto desde ese ámbito. Pero nosotros queremos centrarnos en el tema jurídico, legal y también político sobre una decisión que se tiene que tomar para ver cómo se soluciona este problema. Ayer por teléfono hablamos con Julio César Castiglioni, que es abogado, derecho municipal, especialista, para ver si hay salidas. Y es más, no solamente hablamos de eso, sino el hecho de que en febrero del año 2015 ni la Contraloría ni el Ministerio de Economía y Finanzas había dado visto bueno a estos proyectos donde se incluye este proyecto en Puente Piedra. Entonces, ¿se puede o no pedir la nulidad? Es una pregunta que nos hacemos también hoy en la columna, recogiendo la preocupación que tenemos todos de ver de qué manera se arregle este problema. Julio César, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias. A ver, he hecho un poco una introducción amplia, pero ese es el tema. O sea, ¿podemos o no podemos salir? ¿A quién le hacemos caso? ¿Que hay atados de manos? ¿Que me voy a ocupar del tema? ¿Que no se pueden sentar a la mesa? En fin, ¿qué está pasando ahí? Lo que está sucediendo en Lima Norte es exclusiva responsabilidad del alcalde de Lima, quien no ha querido asumir la responsabilidad que como institución le corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima de sentarse a negociar con Rutas de Lima. Muy por el contrario, ha sacado una serie de argumentos como si estuviera actuando de abogado de oficio de Rutas de Lima, defendiendo a la empresa y no defendiendo a una zona bastante golpeada, ¿eh? Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón. Ahí no tenemos metropolitano, ahí no tenemos tren, y salir de esa zona es bastante complicado. Es casi una emboscada. O sea, lo que no ha habido aquí es una voluntad política de la autoridad de Lima de querer solucionar el problema. La presión de la ciudadanía el día de hoy ha hecho que el día de ayer, para el programada, para el día de ayer, ha hecho que la empresa diga que se suspende por 30 días. Sí, la empresa y el alcalde, y en fin, pero eso es una cosa temporal. Correcto, pero entonces sí se puede, pues. Se puede, pues. O sea, si me estás dando una muestra de 30 días, entonces sí se puede. Todos los contratos se pueden renegociar, esto en primer lugar. Los contratos son consensual, manifestación de las partes. Aquí Aníbal Quiroga me dijo, también en línea telefónica, que no, en este caso, obviamente las partes tienen que sentarse, obligatoriamente, sí, claro, eso es lógico. Claro, y tienen que sentarse, ¿por qué? Porque el contrato tiene un soporte constitucional, que son contratos leyes reconocidos por la Constitución Política del Perú. Sí, en lo que también dice el contrato, si en forma unilateral la Municipalidad Metropolitana de Lima patea el tablero, el costo lo va a pagar la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ya, pero mi pregunta de sentido común como ciudadana y no como abogada es, si el contexto en el que aparentemente se firmaron estos contratos y la situación ha cambiado ante la situación internacional legal de la gente vinculada a estas empresas que son, los patrocinadores de estos contratos. O sea, esto no hace que haya un ambiente adecuado como para presionar y sentar a la mesa a los involucrados. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí el que se niega es el alcalde de Lima, porque no hemos escuchado, él le dice, Rutas de Lima se niega, pero no hemos escuchado a Rutas de Lima decir eso. En consecuencia, Rutas de Lima
siendo Obres o no siendo Obres, es una empresa y a ningún empresario le gusta estar en conflicto con la sociedad y con los vecinos a que brinda. Ni le gusta sus ni le servicios. conviene, No, o sea, porque así... pierde plata, pierde tiempo. Todas las empresas, por más pequeñas Bueno, miremos que lo sean, que ha pasado con Conga, ¿no? claro, todas las empresas tienen hoy día un área de solución de conflictos, todas las empresas. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es llegar a una solución consensuada con la población y eso ha sucedido en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. El no querer hacerlo, el ser testarudos en el tema, si cabe el término, la posición asumida por el alcalde de Lima, ha llegado a una segunda protesta y estamos prendiendo la mecha porque recordemos lo siguiente. El peaje de norte a sur nace entre el 92 y 93. Sí. La población de Puente Piedra en ese entonces salió encabezada por su alcaldesa. No pusieron el de sur a norte por la protesta de la población. Es decir, no quiere decir que el vecino de Puente Piedra no haya protestado. Sí lo ha protestado en su momento. Y en consecuencia, es insensato no querer llegar a una renegociación, o sea, de parte del contrato. Hay una indignación histórica, digamos, Sí, y hay claro. una repulsa histórica frente a estas circunstancias. Ahora. Lo que solamente para quienes están viendo Capital TV en vivo, tenemos estas imágenes que son en este momento es lo que está ocurriendo, ¿no? Vemos a los dos lados de la vía la gente, aparentemente, digamos, ahorita en una posición relativamente de no violencia, pero vemos al otro lado de la Panamericana a un contingente enorme de policías que se han asentado ahí. Es solamente para quienes están viendo Capital a través de la tele, pues sepan que esto efectivamente está ocurriendo en tiempo real en este instante. Ok. Y en lo que me preguntaba referente a lo que se ha incumplido, el comunicado hecho público el día de ayer por la Contraloría General de la República, y me parece muy bien, que se ha incumplido la opinión de la Contraloría General de la República. Que usted me dijo es vinculante, ¿o no? Sí, y la opinión Ya. del MEP. O sea, si hay dos opiniones y del MEP es la viabilidad, o sea, la viabilidad es cómo se va a sostener el costo y cómo se va a recuperar el costo. Si no hay la opinión de los dos, es causal de nulidad. Consecuencia... O sea, esa podría ser una vía también, es una vía. digamos, no solamente una vía, sino una vía de presión para sentarse a la Claro. mesa a ver cómo arreglamos. Y el defensor del pueblo tiene una herramienta más, quien ha estado preocupado en este tema, por lo menos así lo ha expresado públicamente, para presentar porque él representa a la sociedad, una nulidad del contrato. En consecuencia, ¿queremos llegar a ese extremo de pedir la nulidad del contrato? No. Nadie está diciendo que el contrato hay que deshacerlo. Lo que estamos diciendo Es que hay que revisarlo. hay que renegociarlo. Claro. Con las adendas se revisan los contratos. A ver, línea amarilla, ¿no se modificó varias veces en su trazo? Claro que sí. Lo que se iba a hacer con el fideicomiso de 28. Sí, claro, que se cambió. Vía Parque Rímac. ¿Se modificó? No se canceló Vía Parque Rímac. Así es. El fideicomiso no se trajo y se hizo otra obra. Sí, pues. Entonces, ¿Por qué no se puede hacer ¿por qué lo no otro? se puede hacer? Eso es lo que me pregunto en la columna del día de hoy. O sea, ¿por qué tanta diligencia en uno y en otra estamos atados de manos? Y O el sea, ¿cuál es la alcalde de razón? Lima, mal el señor Castañeda, y lo digo así abiertamente. Primero le dice al Ejecutivo, saca tu decreto de urgencia, y no sabiendo la diferencia entre decreto de urgencia y decreto legislativo, porque el decreto de urgencia solamente son para situaciones económicas y financieras. Sí, claro. Y el decreto legislativo, que pudiera ser aprovechando las facultades otorgadas para reducir el IGB, y después al defensor del pueblo le dice que presente una propuesta. O sea, es decir, el alcalde de Lima se ha puesto a la defensiva de la empresa, en vez del alcalde de Lima salir a defender a la población y pedir a la empresa. Y si nosotros vemos en una mesa de diálogo, donde ya hay una participación del defensor del pueblo que representa de alguna manera a la sociedad, porque para eso se creó la figura del defensor del pueblo, para que proteja a los más desprotegidos. El defensor del pueblo, la empresa, la municipalidad,
y este comité de lucha de Puente Piedra sentarse a ver el tema, ¿se puede llegar a una solución? Claro que sí, o sea, es simplemente... Sí, a mí lo que me parece impresionante es que se niegue la posibilidad. Sí, o sea, se cierra desde el primer momento. Se cierre la posibilidad. Porque además, como digo, por un tema de sentido común, la empresa le conviene, más allá del accionariado que puede haber comprado a Odebrecht, está llevándose el pasivo de esa empresa también. Claro. Entonces, hay una condición diferente a la que había hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Yo soy de la tesis de que el peaje no debe ir, este nuevo peaje. Pero hemos llegado en el momento de la discusión de decir que lo pongan en otro sitio. Asumamos que lo pongan en San Martín de Porres, ¿correcto? Porque de ahí empieza la concesión. Sí. Fíjense. Tendrían más ingresos porque pagarían los que pasan por San Martín, pasan por Independencia, pasan por Puente Piedra, pasan por Santa Rosa y pasan por Ancón. O sea, tendrían 3 distritos más que estarían pagando el peaje de ida, ¿correcto? Porque el que tenemos es el de regreso. Entonces, ¿cómo la empresa puede ser insensata en no querer renegociar? Yo soy de la tesis que desaparezca, pero me estoy poniendo en el otro extremo, lado, claro. el otro extremo, de que no lo puedo sacar de Puente Piedra. Perdón, si lo pongo donde en Havish tenemos vías paralelas donde sí la gente puede utilizarlo, que lo ponga en Havish, estaría pagando a la gente que pasa por 3 distritos más. ¿No recaudaría más? Vamos a hacer una pausa, 1:30, y regresamos con sus llamadas telefónicas. Seguimos con Julio César Castiglione, abogado especialista en Derecho Municipal, y estamos viendo pues salidas, soluciones, revisiones el contrato, si es posible o no es posible. Yo creo que al principio hubo más de los que decían que no era posible, pero ahora se está viendo que sí es posible pues una revisión y obligar a sentarse a la mesa a todas las partes para tener una solución social a este problema. Pues eso es el tema social. La sociedad debe estar siempre por encima de cualquier otra naturaleza, sin avalar, y quiero insistir en eso, en ninguna marcha violenta, ni mucho menos. Pero esta indignación tiene un argumento basado en una realidad. Hola, Jorge, te escuchamos. Buenas tardes, Mónica. Saludos a tu invitado. ¿Qué tal? Mira, yo creo que la única solución es recurrir al Poder Judicial, porque si está Odebrecht metido debe haber algo oscuro, ¿no? Y que revisen las adendas y revisen el contrato y si hay algo irregular que lo anulen, ¿no? Como pasó, me parece, con el peaje de Fawcett, ¿no? Que el señor Alex Curi también hizo algo turbio y por eso ahora está en la cárcel. Se demoraría muchísimo. Yo creo que la situación no aguantaría para una cosa así, pero en todo caso... Sí, pero mira, sí. Todo otro comentario. Mira, el señor Castañeda, la alcalde de Lima, le pasa el problema al Ejecutivo, pero eso no sí es por desconocimiento, por populismo, pero él primero dice que baja un punto del IGB que no sería nada en céntimos, ¿no? Y luego dice que se exonera el IGB y que da un proyecto de decreto supremo al Ejecutivo, pero él sabe que solamente se exoneran tributos por ley o decreto legislativo, y en este caso el Ejecutivo ya venció su plazo, ¿no?, para dar decretos legislativos. Entonces, en todo caso, que le mande el proyecto al Congreso, ¿no?, para ver si el Congreso da esa ley, exonerando del peaje del IGB a todos los peajes del país, para que no sea con nombre propio la ley. Pero aún así sería un poco, pues si le sacas el IGB a lo del peaje sería 75 céntimos, que no es nada, por ahí vuelta a $1.50, a ver, al final te me para 8,50 ¿no? Ok, a ver, sobre ese razonamiento. Depende por cómo nos vayamos al Poder Judicial. En la nulidad del contrato esto nos va a demorar. Creo que tenemos una vía mucho más rápida y expeditiva por donde están ubicados, que es la demanda de habeas corpus, por la libertad de tránsito. Ya. O sea, los vecinos de Puente Piedra están encerrados, ¿correcto? Y para transitar tienen que pagar. En consecuencia, te pongo mi habeas corpus por la libertad de tránsito, ¿un juez constitucional del Cono Norte deberá declararlo fundado? Sí. Ahora, ellos ponen como alternativa Néstor Gambetta, ¿no? Como vía... Está bien, alternativa Néstor Gambetta pertenece al Callao. Ajá, ok, interesante. Habeas corpus entonces podría ser. Claro. Dora, te escuchamos.
Sí, muy buenas tardes. Y Mónica, te felicito sobre todo al entrevistado que tienes, porque Gracias. creo que en uno de esos días que invitaron a otro conocedor de las normas, pero no me parecía sus conceptos. A ver. Me parece interesante, doctor, con respecto a que usted dice, con las causales que puede existir para una nulidad de ese contrato. Y asimismo, ¿no?, que los vecinos de Puente Piedra podrían plantear su habeas corpus. Pero quisiera, por favor, doctor, consultarle en qué sentido se podría dar esa nulidad de contrato. Yo creo que hay precedentes, ¿no?, de que ese contrato tiene un precedente de corrupción. Entonces, el representante que haya firmado, probablemente de repente la anterior alcaldesa, fue una representante de nosotros, ¿no? Y ahora tenemos otro representante que es el señor Castañeda, ¿no? Y él, en función a sus atribuciones y facultades de representación, porque no son dueños ellos, son simplemente nuestros representantes, ¿no?, tiene que, en defensa de todos los ciudadanos, recurrir a una negociación, o en todo caso, creo que la Defensoría del Pueblo, o quien podría solicitar esa nulidad de contrato. Esa es mi consulta. ¿En base a qué se podría dar la nulidad del contrato? Perfecto, gracias. En los dos argumentos que hemos dicho, de la Contraloría y de la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, y la Defensoría del Pueblo sí está legitimada para poder presentar cualquier demanda. Recordemos en los años, cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional las ordenanzas de Surco y de Miraflores porque en materia tributaria, porque cobraban en forma excesiva, fue que la Defensoría del Pueblo interpuso la demanda de inconstitucionalidad. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo está legitimada para tener una acción activa también en los procesos judiciales. Hola, Sergio, te escuchamos. ¿Sergio? ¿Aló? Sí, aló, te escuchamos. Mire, creo que hay que ver el asunto en la parte medular. Cuando ingresan los capitales para hacer una obra, normalmente tratan solamente con las autoridades, pero el capital cuando ingresa mediante un contrato ley y se apodera de la ciudadanía y del país, en este caso de una locación como Comas o Puente de Piedra. ¿Por qué? Porque nadie les puede decir a ellos que está mal hecho la obra y que tampoco deben cobrar tanto por lo que ellos están construyendo. Pero hay algo que es importante. Ellos cuando ingresan no colocan todo el dinero para construir la obra, sino que van cobrando conforme van avanzando. Quiere decir que utilizan la plata del pueblo y también la utilizan la plata del pueblo para abrir créditos en la financiera, en los bancos. ¿Cuál es su punto exacto para que lo comente el señor Castiglione? El punto exacto que es el siguiente, que si el pueblo es el que está colocando el dinero para que ellos puedan financiar la obra, el pueblo tiene que intervenir también en la formación de los costos y también del precio de la obra. Es todo. Hasta luego. Ok, gracias. Muy amable, Sergio. A ver, en primer lugar, según manifiesta Rutas de Lima, hay 3 bypass que se han construido en la zona norte, evidentemente ninguno en Puente Piedra, y hay uno que está suspendido. Si este está suspendido por razones X, en consecuencia la obra no está terminada. Si la obra no está terminada, ¿por qué están cobrando? La obra debería estar terminada con los 4 bypass. Entonces, ahora, ¿quién supervisa? Lima tiene a EMAPE, que nació en 1986, después de un tema del 85 sobre peajes. Entonces, EMAPE en estos momentos no hace nada, porque ya no tiene el control de los peajes. Entonces, EMAPE debería ser la empresa encargada de fiscalizar la inversión que ha ofrecido en el proyecto. Pero, o sea, ya no tiene los peajes y ya, pero ¿para qué existe? Existe como empresa municipal y tiene un financiamiento de la municipalidad. En consecuencia, está dedicándose a otras cosas. ¿Okay? No está dedicándose a la fiscalización, ya no existe como empresa recaudadora del peaje. En consecuencia, EMAPE debería ser la empresa que fiscalice estos proyectos de inversión que vienen por iniciativa privada, efectivamente, para que vean que si se está cumpliendo con el proyecto que presentaron por la iniciativa privada. Ok, vamos con Miguel Ángel. Te escuchamos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Doctor, mire, mi pregunta va a lo siguiente. Digamos que, bueno, esta
este problema del peaje ha sido, se suscita porque no hay, no ha habido un proyecto efectivo, porque no tiene, digamos, una ruta alterna. Ahora, por ejemplo, antes usted manifiesta que puede hacerse, digamos, en San Martín, pero en San Martín, ¿cuál sería, digamos, la ruta alterna? Ahora, aparte de eso, quiero manifestarle, por ejemplo, que, digamos, esta obra ha sido, digamos, de una manera así, corrupta. Ahora, otra cosa, yo quisiera preguntarle, ¿usted volvería a restituir el SNIP? O de lo contrario, por ejemplo, ¿qué le digo? Porque trasladarlo a otro sitio tendría que hacer un nuevo proyecto completamente, digamos, diferente, como deben hacerse. Ahora, lo importante en este caso, digamos, la última fase de un proyecto debe ser la parte fiscalizatoria, que en ningún momento, digamos, en este momento se está dando. Ok, está claro su punto. Vamos a darle oportunidad a responder y más llamadas. Gracias por llamarnos. A ver, rutas alternas, efectivamente, el proyecto se ha hecho sin tener rutas alternas. En Puente Piedra no hay rutas alternas por ninguna de las Han puesto dentro del contrato lo de Néstor Gambetta, pero en realidad está a 40 minutos distinto y está en un distrito distinto, ¿no? Así es. O sea, en una provincia distinta. En una provincia distinta. O sea, que el tema viene de corrupción es un tema delicado, al cual yo no quisiera pronunciarme porque que sigan las investigaciones. Yo he dicho que sigan las investigaciones y veremos quiénes son los implicados. Que había manifestado, no es una propuesta mía, sino lo que le habían, era una propuesta que en las conversaciones le habían dicho, pónganlo en otro sitio, y que usted me dice que cuáles serían las alternas. Yo soy una persona, un vecino de Los Olivos desde hace muchos años, y en consecuencia en San Martín hay la zona alterna en la parte de Fiori. ¿Restituiría el SNIP? Sí, para mí el SNIP era un mal necesario. Sí. Sí, para mí era un mal necesario. Pero ha muerto el SNIP, ¿no? Sí, ahora por alguna, no sé cómo se va a llamar. Todavía no lo sustituyen, cómprale al Perú, pero para mí era un mal necesario porque nos evitábamos los proyectos que había a la pelota, al falo, al sombrero, al silbato, a la kiwicha. Y en consecuencia, no confíen que pueda haber esperemos que es lo que un reemplazo adecuado, digamos, porque el SNIP también se convirtió en una sucesión de candados que provocaba eso acepto y eso por culpa de los funcionarios, ¿no? O sea, la corrupción venía de parte de los funcionarios. O sea, quisimos arreglar la cosa y se complicó más. Los funcionarios se decían, te paso tu proyecto, pero ¿cómo es? Muy bien, Amalia, ¿no? Martín, escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mónica, buenas tardes y para todos los invitados también. Mira, mi opinión personal con respecto al tema del peaje, yo me inclinaría más por la revisión del contrato y de repente pues existe algún tipo de vicios ocultos que va a demorar, pero vamos a tener una estabilidad jurídica, o sea, es una inversión grande y posiblemente, te digo posiblemente, no he leído el contrato, posiblemente diga pues de que van a cobrar cuando ya las obras estén totalmente finalizadas y estén en funcionamiento, posiblemente. No iría por el tema del habeas corpus, porque el habeas corpus es una garantía constitucional que protege pues la libertad individual. Y obviamente un juez te va a decir, a ver, ¿te están restringiendo tu libertad? No, porque tú puedes pasar sin el vehículo. O sea, este es el tema para el vehículo, ¿no? El libre tránsito no te lo restringen. Entonces, yo me inclinaría por ese lado. O un acuerdo entre las partes, ¿no? Interpartes, se sientan, dialogan, pueden de repente reformular el contrato, renegociar o hacer una venta, ¿no? Yo me inclinaría por esos lados. Perfecto. Sí, lo que dice la persona que llamó es que se inclinaría por la revisión, correcto. O sea, en tanto se suspende el cobro y en tanto se suspende la ejecución del contrato. Que no se inclinaría por el habeas corpus, yo debo recordar que hace varios años atrás un ciudadano huiraski interpuso un habeas corpus contra todas las playas de Lima. Y acompañó solamente el boleto, porque antes había la tranquera para ingresar. Ahora es disfrazado, ahora lo han disfrazado. Sí. El Tribunal Constitucional le declaró fundado el habeas corpus en todos los distritos de Lima, por la libertad de tránsito. O sea, ya hay un precedente sobre el particular. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Para trabajar bien, practicar un deporte y muchas cosas más. Seguimos con Mónica Delta. Actualizando información, me acaban de confirmar ya la identidad de esta persona que han detenido, que es una mujer, sobre la cual en la misma Comisión de Constitución y ante la presencia del ministro del Interior, la congresista Glave dijo que la habían detenido solamente por dar una opinión, que estaba dando una opinión a los medios de comunicación. Ella se llama Lía Valderrama, ha trabajado con Susana Villarán. Lo que contestó más sombrío en ese momento ante la Comisión de Constitución es que tuviera más cuidado la congresista y que no adelantara juicio, porque se iba a dar toda la información cuando se recabara cuál había sido la razón determinante para una detención. Esa detención conjuntamente con las otras 47 que se han registrado esta mañana ante los disturbios. Ahora, si evidentemente solo estaba declarando esta señora Valderrama y la han detenido por eso, están cometiendo un abuso de todas maneras. Pero si hay información que no conocemos, nos gustaría conocerla pronto. En fin, a ver, vamos a seguir con llamadas telefónicas. Seguimos con Julio César Castiglioni y estamos viendo las posibilidades de solución, de encontrar una vía de solución para poder renegociar este contrato, y si no es posible por esa vía, señalar el tema de la posible nulidad, teniendo en cuenta que no ha pasado por la revisión de Contraloría ni la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas este proyecto, como otros. Yo imagino, como dice el señor Castiglioni, que eso no le conviene a la empresa para nada, ¿no? Y por otro lado, ver otras figuras judiciales, como el habeas corpus, por impedir libre tránsito. Lo que estamos viendo en este momento, seguimos viendo imágenes en vivo, vemos la cantidad de personas que están en este instante en el lado derecho de su televisor, que es, no sé si es de sur a norte, de norte a sur, de norte a sur en la Panamericana Norte, ¿no? Sí. De norte a sur, donde vemos un contingente enorme de policías que están ahí tratando de disuadir cualquier bloqueo adicional. Ahora, evidentemente la vía está bloqueada, no es que hayan puesto nada, pero están las personas ahí, entonces se ha inmovilizado el tránsito en esa parte de la Panamericana Norte, que es una situación complicadísima, pues, porque sabemos que es un embudo la salida hacia la Panamericana Norte, y vemos que está dividida en un muro, son 2 carriles a los 2 lados, que además se tranca con la adición de la colocación de una caseta de peaje, además del cobro, ¿no? Que la gente tiene que salir de su casa, pagar para salir y para entrar a su casa. Porque, como vemos, las viviendas están pegadísimas a la Panamericana Norte. Esa es una realidad. ¿Debió haberse pensado de una manera distinta? Claro que sí, pero eso no ocurre, pues, en nuestro país. Lo vemos hasta en la carretera central, que es la única vía para poder ir al centro del país, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que lidiar con la realidad inmediata. Claro. Entonces, en fin. Ahora, volvemos al tema. Entonces, soluciones hay. Sí. La cuestión es la voluntad. que se tenga en la Municipalidad de Lima, pero también, digamos, la voluntad que se tenga a nivel de Poder Ejecutivo para evidenciar que efectivamente hay salidas, porque no le conviene a nadie aquí la situación en la que estamos. A nadie. A nadie, y más aún a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima no tiene facultades para crear peajes y cobrar peajes. Esto viene de un desorden en el 85, que se facultó a las municipalidades provinciales crear el peaje en la ley de presupuesto, y después de ahí
se recuperaron todos menos Guarochirí y Lima. Guarochirí se recuperó posteriormente y entonces en el 86 se firma un convenio para que Lima pueda cobrar solamente el peaje de evitamiento. Bueno, eso es durante el periodo de García, ya estaba de en alcalde del Castillo. Estaba en el 86, cuando se crea EMAPE, estaba Frejolito y después entra Frejolito el y después del Castillo, sí. Y el primer presidente de EMAPE fue Castañeda. Castañeda, claro. Él sabe de lo que estamos hablando. Y el 2001 con Andrade se ratifica este convenio. Es decir, Lima solamente tiene un convenio para cobrar el peaje de evitamiento, nada más. O sea, lo demás es competencia del Ministerio de Transportes. Entonces Lima, hasta en forma abusiva, ha venido ampliando sus facultades de crear peajes y cobrar peajes. El Poder Ejecutivo le puede quitar esta facultad que le otorgó a través de un convenio, sí, por el abuso de la Municipalidad Metropolitana de Lima. O sea, el ministro de Transportes está calladito. Sí, no se le ha visto, ¿no? Últimamente a Martín Vizcarra, de verdad, no se le ha visto muy poco. Vamos con Diana, escuchamos. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, saludo a ustedes dos. En base a lo que ha dicho el señor invitado, quisiera saber si es posible que todos los peajes instalados aquí en la ciudad de Lima se eliminen, porque simplemente lo que está manifestando es que es abusivo. Y ahora, hay otra cosa, me gustaría de que, yo creo que por presión social, la Municipalidad de Lima, la empresa y demás implicados se van a tener que ver forzados a hacer una vía alterna, pero que tampoco sea la viveza como hicieron para el peaje del Callao, que fue eliminado. Cosa que si tú no pagas peaje, te mando por un camino recontra largo como castigo. Eso quisiera que también lo discutiera. Gracias. A ver, yo, Julio César Castiglioni, estoy en contra de los peajes dentro de la ciudad. O sea, porque el que me pongan un peaje dentro de la ciudad me están cobrando por transitar dentro de la ciudad. Tenemos el de Ancón, tenemos el de Pucusana, tenemos que crear uno saliendo de Lima y entrando a Guarochirí, y tenemos que crear uno saliendo de Lima y para entrar a Santa Rosa de Quibias y a Canta. Y suficiente. Yo no estoy diciendo que desaparezcan de la noche a la mañana, pero debe haber un dispositivo legal del Congreso de la República en la cual no se pueden crear peajes más dentro de la ciudad, con una disposición transitoria que los que ya existan se deben renegociar a Lima para que no pierdan los concesionarios que han invertido. Se le podría entregar la administración de estos dos peajes por crearse, o de los peajes de Ancón o el peaje de Pucusana, para que no pierda, para que la inversión no se vaya y no entrar en conflicto de inversiones. Pero esta es una negociación inteligente, más allá, siempre y cuando más allá de lo que suceda en este momento, siempre y cuando la Municipalidad de Lima se muestre transparente y con ganas de trabajar en beneficio de los ciudadanos y no en beneficio eso lo veo bien verde que pueda suceder. Sí. Pero en todo caso, lo que queda claro después de esta conversación es que hay mecanismos. Hay mecanismos. Y hay mecanismos que se pueden no solamente levantar la voz, sino ejercer como derecho, claro, en términos tanto a nivel municipal como a nivel del Ejecutivo. Por eso aquí es un asunto determinante, ¿no? O sea, yo creo por ejemplo, creo fehacientemente que el presupuesto que le destina el Ejecutivo a la Municipalidad de Lima es muy poco. Sí. Y eso debería ser incrementado, claro, ¿no? Porque evidentemente esta es una ciudad enorme y compleja que necesita un montón de infraestructura. En el Fondo de Compensación Municipal. ¿No? Que es lo que debería pelearse, ¿no? Claro. En una democracia normal debería pelearse eso, pero bueno, eso es ya una discusión de otra naturaleza. Hola, Daisy, te escuchamos. Sí, ¿cómo está? Sí, buenas tardes a todos. Agradeciendo por el cercano Puente Piedra. Ya. Presentar una queja. Sí. Lo que pasa es que de verdad los policías han cometido mucho abuso con nosotros. Yo he sido una de las pobladoras que ha estado en la marcha junto con mi familia. Hemos estado caminando de forma muy pacífica, pero los policías empezaron a tirar sus pedrigones, a tirar sus bombas y las bombas lacrimógenas, y de verdad muchos inocentes, por ejemplo, que ahorita están ahí. En mi costadito, un muchacho que ha estado inocentemente parado a venir del grupo Terno y los han llevado. Eso no es justo, señorita. Eso es un abuso. La policía, la verdad, ha cometido demasiado abuso. De repente ellos no viven en Puente Piedra, por eso es que no saben cómo sufre el poblador, cómo sufrimos los puentepiedrinos, los de Ancón, los de Santa Rosa, los que vivimos en esta zona del Cono Norte, señorita. Bueno, ok, yo lo entiendo, Daisy. O sea, en realidad habrá que determinar si la policía ha actuado dentro del marco de la ley. Ahora, la policía está obligada
a restituir el orden. Si hay un bloqueo de carreteras, si hay un bloqueo de vía, la policía está obligada a actuar. Sí, yo me solidarizo con la lucha de la zona norte. O sea, yo estoy muy cercano a esta zona y en consecuencia, pero no justifico la violencia ni que se tomen las vías públicas, porque evidentemente las vías públicas no sirven a todos. Claro. Pero sí, su lucha es justa y hay que seguir hasta el final para que este peaje abusivo no siga adelante. Por eso justamente estamos hablando del tema, porque justamente hay que buscar las vías alternas al bloqueo de una carretera para poder lograr sentar a la mesa a la gente y rediscutir esto que a todas luces es inequitativo, es abusivo y que efectivamente no tiene visos de solución inmediata si es que no toman una decisión o no tienen voluntad para hacerlo, ¿no? Así es. Vamos con Jorge. Jorge, escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a tu invitado. Sí. Mira, yo voy un poco más allá, ¿no? A ver. Me parece que si el alcalde no quiere ejercer su función, no quiere ponerse los pantalones, creo que el gobierno central ya debería, por ser una condición especial, debería anular todo lo que es obras y todos estos contratos de obras, hasta que no salga realmente los implicados en la corrupción, que de repente son el alcalde, este alcalde que tenemos, el anterior no sé, puede ser, yo no sé, pero hasta que no salga realmente quiénes son los implicados y lo que tiene que pagar obras a Perú. Pues nosotros estamos dándole a ellos los peajes, siguiendo que ellos trabajen, que ellos sigan cobrando, y nosotros, como peruanos, como Estado, que hemos sufrido todo este problema, hasta ahora nada, ellos tienen que pagarnos a nosotros, no nos pagan, ya pagaron otros países. Entonces debe anular todo hasta que no salgan los implicados en la corrupción y hasta que orden nos pague a nosotros. Después de eso conversamos y vemos nuevos contratos. Pero de una vez agarrar todo por las astas, porque si no vamos a estar en lo mismo. Los pobladores no sé si es factible, pero retroceder. en respuesta rápida le vamos a pedir a Julio César Castiglione. Si el Poder Ejecutivo decide intervenir, lo que tiene que hacer el Ministerio de Transportes es dejar de lado el convenio de Lima por el abuso de Lima, y en consecuencia Lima se queda sin facultades de poder crear peajes y cobrar peajes. Ahí sí se generaría un gran problema. Pero después se podría renegociar con estos 4 peajes que están a la entrada de Lima, que no están dentro de la ciudad, y en consecuencia sí se podría llegar a una solución consensuada con las empresas. Herramientas de presión hay. Claro. Y ese es básicamente, y en una negociación los contextos van cambiando y al final lo que queda clarísimo es que sí se puede. Sí, o sea, no me queda ninguna duda. Unilateralmente no se puede, pero sí hay herramientas que presionan en una circunstancia determinada para poder solucionar el problema. Gracias, Julio César, por estar con nosotros. Gracias. 2 en punto. Hasta mañana, amigos, a la misma hora. Chau.